Dicen que el amor no conoce fronteras. Pero, ¿y si esas fronteras no son geográficas, sino galácticas? Imagina un ser de un planeta donde las emociones son un concepto abstracto y el contacto físico es solo un intercambio de información. Ahora, imagina a ese ser, la teniente Lyra de Sira 4, varada en la Tierra, intentando descifrar la cosa más extraña, ilógica y fascinante que ha encontrado en este mundo, la intimidad humana. Esta no es una historia de guerra interestelar ni de invasiones épicas. Es una historia de dos corazones y dos especies intentando encontrar un lenguaje común en el lugar más privado de todos, la experiencia de sentir. ¿Cómo le explicas a alguien que el simple acto de tomarse de la mano puede enviar una descarga eléctrica a través de tu alma? ¿Cómo le dices que un beso no es solo un encuentro de mucosas, sino la promesa de un universo? Lyra, con su piel iridiscente y sus ojos que reflejan una doble luna, está a punto de hacer la pregunta más confusa que jamás haya formulado: ¿de verdad estás poniendo eso en mis piernas? Quédense con nosotros. Lo que está a punto de suceder no solo cambiará su percepción del cuerpo humano, sino la nuestra de lo que significa conectar. Esto es Lyra y el código de la intimidad humana. La historia comienza ahora. El teniente Lyra no fue enviada a la Tierra. Fue abandonada. Su nave de exploración, diseñada para observar en secreto, sucumbió a una lluvia de asteroides que su avanzada tecnología no pudo predecir. Su misión original, compilar datos sobre la cultura dominante del planeta, centrándose en las dinámicas sociales y reproductivas. En Sira 4, las emociones eran algoritmos y la reproducción, un proceso de laboratorio estrictamente regulado por la junta genética. El concepto de pareja era tan alienígena para ella como el sabor del chocolate. Ahora, varada en un pequeño apartamento en la ciudad de Neo Vancouver, con un comunicador roto y una identidad falsa de becaria de Interplanetaria. Lyra tenía un objetivo: mezclarse y recopilar datos. Su fuente principal de información, Elías, el humano que la rescató de los restos de su nave y, por alguna razón incomprensible, se sentía obligado a protegerla. Elías era, para Lyra, un espécimen perfecto, empático, con alta disponibilidad para compartir datos y desconcertantemente propenso a los actos de conexión. Su primera semana con él fue una sobrecarga sensorial: verle reír, llorar por una película antigua y, la más confusa de todas, la forma en que su rostro se suavizaba cuando la miraba. Lyra registró todo, etiquetando los fenómenos como exhibición de vulnerabilidad y proximidad afectiva inexplicable. El verdadero conflicto comenzó con el contacto físico no utilitario. En Sira 4, el tacto era solo para tareas: reparar, dirigir, operar. Un toque accidental se registraba como un error de navegación. En la Tierra, Elías la tocaba constantemente. Una mano reconfortante en su hombro después de un malentendido, un roce de sus brazos al pasar por una puerta estrecha, el simple gesto de pasarle un objeto y que sus dedos se rozaran. Cada uno de estos toques enviaba una señal caótica a los receptores sensoriales de Lyra. Su sistema neural, acostumbrado a la precisión y la lógica, luchaba por interpretar la información. Un simple roce de dedos no tenía valor de reparación ni de dirección. Entonces, ¿cuál era su propósito? Lyra preguntó: ¿cuál es el beneficio energético de este contacto no dirigido? ¿Mejorar la cohesión del grupo mediante una descarga de dopamina? Elías solo se rió y explicó que era un pequeño empujón o algo que hacemos. Para Lyra, esta era la definición de ineficiencia. Ella comenzó a evitar el contacto, pero la calidez de su piel, el pulso humano a través de sus yemas, era una anomalía que no podía dejar de estudiar. Una noche, Lyra tuvo una pesadilla, una representación onírica del fracaso de su misión. Se despertó agitada, sus pupilas dilatadas con luz ultravioleta, una respuesta de estrés innata. Elías, alertado por el ruido, se apresuró a su lado. Sin pensarlo dos veces, él la rodeó con sus brazos en lo que los humanos llaman un abrazo. La experiencia fue un shock. Lyra se encontró atrapada, su cuerpo presionado contra el suyo. Sus algoritmos gritaron restricción y peligro, pero otra parte de su mente, una parte que aún no tenía nombre, sintió algo completamente diferente. Sintió peso, calor y una extraña sensación de cierre. Lyra, con su mente analítica, descompuso el abrazo, la presión uniforme, el intercambio de calor corporal, el sonido rítmico del corazón de Elías a través de su oído. Ella se permitió permanecer en esa posición por un tiempo. Al retirarse, Elías le preguntó si estaba bien. Lyra no respondió con la verdad biológica.
En cambio, su respuesta fue un cálculo de datos. El nivel de mi cortisol se ha reducido en un 18%. El contacto ha sido beneficioso para la estabilidad neural. Elías solo sonrió y dijo, es un abrazo, Lyra. Es para la estabilidad del corazón, no de los nervios. Lyra registró esa diferencia, corazón versus nervios. A medida que pasaban las semanas, Lyra comenzó a notar que la intimidad no siempre era física. Había un lenguaje silencioso entre los humanos que parecía comunicar volúmenes sin pronunciar una sola palabra. Era el contacto visual prolongado, el tipo de mirada que Elías a veces le daba cuando pensaba que ella no estaba mirando. Era diferente a la mirada utilitaria que usaba para leer un panel de control o escanear una multitud. Esta era una mirada profunda y persistente que parecía buscar algo más allá de su superficie. Lyra, entrenada para mantener una expresión neutra, encontraba esta mirada increíblemente desarmante. Ella analizó los datos: dilatación de la pupila, ligera inclinación de la cabeza, un tenue rubor en la piel. Todos los indicadores de un impulso de apareamiento en otras especies terrestres, pero en Elías parecía más tierno. Lyra se dio cuenta de que este intercambio de miradas era un microcontacto, una forma de tocar el alma sin usar las manos. Una tarde, ella intentó devolverle la mirada de la misma manera. Elías se quedó completamente inmóvil, y por primera vez, Lyra sintió una oleada de poder en su propio cuerpo. Había descifrado una nueva sílaba del lenguaje humano. El concepto de espacio personal en la Tierra era ridículamente pequeño. En Sira 4, las viviendas estaban separadas por kilómetros de terreno estéril para optimizar la privacidad y el aislamiento. Aquí, Elías y Lyra compartían un espacio que Lyra consideraba peligrosamente reducido: la cocina. Una de las situaciones más recurrentes que Lyra etiquetó como amenaza de conexión era el momento de preparar la cena. De pie, espalda con espalda, o lado a lado en la estrecha encimera, sus cuerpos inevitablemente chocaban o se rozaban. Al principio, Lyra se tensaba, su instinto de huida se activaba. Pero después de un tiempo, su cuerpo comenzó a adaptarse al ritmo. Ella se acostumbró a la sensación de la presencia constante de Elías, al calor de su cuerpo cerca del suyo. Se dio cuenta de que esta proximidad, aunque técnicamente ineficiente para la tarea, creaba una sensación de seguridad extraña. Era como si el espacio personal se hubiera disuelto, no por invasión, sino por permiso implícito. Lyra dejó de moverse a un lado. Empezó a permanecer quieta, permitiendo que el contacto sucediera. Esto fue un gran avance, la aceptación del roce. El beso fue el siguiente gran escollo. Lyra había visto el acto en los medios de comunicación, etiquetándolo como un intercambio bucal de fluidos menores. Era un comportamiento inexplicable que desafiaba la lógica. Una noche, viendo una película de ciencia ficción de la Tierra, Elías se inclinó y la besó. No fue un beso de los que terminan las películas, sino uno tímido, una suave presión de labios. El sistema de Lyra entró en cortocircuito. Su mente gritó contaminación, pero sus labios, para su horror, se movieron para responder. En Sira 4, un contacto así en el rostro solo significaba una cosa: inspección médica. Pero esto no era una inspección. Lyra sintió una explosión de sabor y suavidad y un giro en el estómago que ella registró como anomalía gástrica. Cuando Elías se retiró, sus ojos eran interrogantes. Lyra, luchando por la compostura, preguntó: Elías, ¿cuál es el propósito evolutivo de introducir saliva de una boca a otra? No hay un intercambio de nutrientes significativo. Es un alto riesgo de patógenos. Elías sonrió, y su respuesta fue la que Lyra había empezado a temer: no tiene un propósito, Lyra. Es para que se sienta bien. Lyra escribió una nueva línea en su cuaderno: el sentir bien, un propósito no utilitario. Tras el beso, la relación entre ellos cambió. Elías se volvió más audaz en sus gestos de intimidad, y Lyra se volvió más tolerante. Empezaron a pasar tiempo simplemente descansando juntos. Sentados en el sofá, leyendo libros diferentes, con el hombro de Lyra apoyado contra el de Elías, o su mano cubriendo la suya. Lyra se dio cuenta de que la intimidad humana era a menudo pasiva. No se trataba de un gran evento, sino de una acumulación de pequeños momentos de paz. Esta era la parte que más la desconcertaba. ¿Por qué los humanos buscaban la quietud con otro ser? Su especie buscaba la eficiencia, el movimiento, el progreso. Y sin embargo, en esa quietud con Elías, Lyra encontraba que sus pensamientos se calmaban. Sus algoritmos se ralentizaban. Lyra estaba
experimentando un estado que no existía en su lenguaje, comodidad. Un día, Elías le acarició suavemente el cabello. En lugar de apartarse, Lira cerró los ojos y permitió que la sensación la inundara. Era una forma suave de energía que se transfería de una palma a su cuero cabelludo. Ella entendió entonces que el placer no era solo una respuesta biológica, sino una respuesta emocional a la seguridad. El clímax de la confusión de Lira llegó una noche en que la tensión entre ellos se hizo innegable. Habían pasado el día entero juntos, riendo, tocándose, mirándose. Habían cruzado el umbral de la amistad y se encontraban en un territorio inexplorado. Sentados en el borde de la cama, la atmósfera era eléctrica, el aire denso. Elías, con una lentitud deliberada, levantó la mano y le tocó la cara, trazando el contorno de su mandíbula. Lira entendió este toque, afección. Él se inclinó y la besó con una pasión que era nueva. Lira, completamente inmersa en la experiencia sensorial, estaba tratando desesperadamente de catalogar los datos. El corazón de Elías latía rápidamente contra su pecho. Sus manos, firmes, se movían. Y entonces, Elías la acercó aún más, y Lira sintió la presión y el movimiento de su cuerpo contra su pierna. La intensidad era abrumadora. Elías estaba intentando llevar la intimidad al siguiente nivel. Lira, que había estado a punto de colapsar su barrera mental, de repente, se congeló. Su instinto de supervivencia, mezclado con la pura confusión, la obligó a detenerlo. Lira retrocedió solo unos centímetros, pero la distancia fue suficiente para romper el hechizo. Sus ojos, llenos de una mezcla de confusión y asombro, se fijaron en Elías. Él la miró con preocupación, temiendo haber ido demasiado lejos. Pero Lira no estaba asustada, estaba intelectualmente perpleja. Su mente, entrenada para el análisis de ingeniería, se había concentrado en el punto de contacto más obvio y anómalo de la situación. Y fue entonces cuando, con una voz que era una mezcla de la curiosidad de una científica y la inocencia de un niño, Lira formuló la pregunta que había resumido toda su experiencia terrícola: ¿de verdad estás poniendo eso en mis piernas? Elías se quedó en silencio. No se rió, no se avergonzó, solo la miró con una profunda ternura. Lira no había entendido el gesto, solo el contacto. Él le explicó, con una calma asombrosa, que la parte del cuerpo que la tocaba era una señal de su deseo, no un intento de daño o invasión. Le explicó la naturaleza involuntaria de la respuesta del cuerpo humano, la explosión de emoción que ese tipo de intimidad conllevaba. Lira, por primera vez, no registró datos. Ella sintió. Y en ese momento, la intimidad humana dejó de ser una misión de estudio y se convirtió en una elección personal. Elías le dio espacio. Lira se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, mirando las luces de Neo Vancouver. Había descifrado el código de su especie. La intimidad humana no era un algoritmo de reproducción o un intercambio de fluidos, era una transferencia de vulnerabilidad. El abrazo era el mensaje de que estás a salvo. El beso, la promesa de que te elijo. Y el deseo, la señal de que eres importante para mi futuro. El concepto era tan radicalmente hermoso que Lira sintió algo nuevo en su pecho, una expansión cálida que su cultura habría llamado falla del sistema, pero que la Tierra llamaba amor. Su comunicador seguía roto. No podía informar a Sira 4 sobre sus hallazgos. Pero la verdad era que ya no quería hacerlo. Los datos que había recopilado eran irrepetibles en un laboratorio. Ella se volteó y miró a Elías. Él le sonrió, sin presión, solo con la calidez de su presencia. Lira se acercó a él. Ella ya no necesitaba que él la tocara para sentirse segura, ella lo tocaba a él para sentirse humana. Tomó su mano. En lugar de hacer una pregunta analítica, Lira hizo la primera elección emocional de su vida. Ella no dijo una palabra, simplemente lo besó de nuevo, esta vez con toda la comprensión de un universo que acababa de descubrir. El código de la intimidad estaba finalmente descifrado, y el resultado no era un dato, sino una conexión.